Gracias, Padre. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Pueden tomar sus lugares todos, incluyendo los hermanos de danza y los de alabanza también. Pueden descender. Esta noche es una noche un poco distinta en el sentido que hoy en la mañana estuvimos hablando de escatología. Ahí se cruzaron los cables y no sé por qué razón le entramos a la escatología. Hablamos del misterio de la iniquidad en los dos servicios, tal vez solamente para, no sé por qué así lo permitió el Señor, y creo que era importante que lo hiciéramos. Puede usted conseguir el mensaje allá atrás en el departamento de producciones, para que no se quede un poquito atrasado en lo que hemos estado platicando. El misterio de la iniquidad es impresionante. Solo quiero decirle que agradezco mucho a hermano Ramiro Sagastume, que aquí está, que me envió hoy una noticia en donde el máximo jerarca de la religión católica, estando en Jordania, está trabajando para que se unan las tres religiones monoteístas, y dice que ha leído el Corán y está invitando a los judíos, musulmanes y cristianos para hacer la paz, para hacer las paces, y él va hacia Jerusalén. Es impresionante, porque lo habíamos dicho precisamente cuando estábamos hablando de la abominación desoladora y de la semana 70 de Daniel, que es tan importante también describir todo lo que pasa y va a pasar, y que ya está pasando. Pues estamos viviendo el futuro en el presente. Lo que muchos piensan que va a ser el futuro, ¿verdad? Pero ya lo estamos viviendo en la explanada del templo. Definitivamente se va a ver, yo espero que no usted, pero se va a ver el templo restaurado de los judíos. Se va a ver la mezquita de Omar, el domo ahí, los dos domos que se miran tan famosos en las fotos como que fueran de oro, y un obelisco gigantesco que al hacer su conversión a codos son 666 codos, ¿verdad? Un obelisco que está en la Plaza San Pedro y que va a estar ahí en la explanada del templo. O sea, es la abominación desoladora, ¿verdad? Y es impresionante porque dice: sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces tiene que haber, así como el desolador vuela sobre alas y alas de abominaciones, así Dios también vuela sobre alas, ¿verdad? Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Simbólicamente, si usted quiere, pero son alas de salvación. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, ¿verdad? Entonces, para ellos serán las alas de la abominación desoladora, y para nosotros las alas de la salvación de Dios. Amén. Y entonces, cuando hoy vi la noticia esa que me enviaste, decía: wow, qué impresionante, porque él está hablando de eso ahí. Y yo, qué cardíaco. Lo habíamos, en la Santa Cena lo habíamos estado mencionando. Bueno, a mí me dan ganas de hablar de escatología, pero creo que también debemos de equilibrar la dieta. ¿Cuántos vinieron en la mañana? Poquitos vinieron en la mañana. ¿Y cuántos no vinieron en la mañana? Levanten la mano. Consiga Es bien interesante. Para mí es interesante. Le voy a decir, no porque yo lo haya predicado, sino que yo veo que el misterio de la iniquidad es la antítesis del misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios hecho carne. El misterio de la iniquidad es Satanás hecho carne. El misterio de la piedad, para que se diera, tuvo que haber una especie de caldo de cultivo para que se manifestara Dios
entre los hombres y tabernaculizara entre nosotros, tuvo que meterse en un cuerpo, y el misterio de la iniquidad tiene que ser lo mismo, y tiene que haber un caldo de cultivo, de tal manera, y es otra cosa, aunque no es eso exactamente lo que quiero hablar, pero mire, pues siempre me voy por ahí, ¿verdad? Digamos, el Señor nació de una manera no natural, llamémosle, digamos, solo no natural, aunque nosotros entendemos que fue sobrenatural y que el Espíritu Santo y el Altísimo hicieron una obra extraordinaria. Entonces, y ahí se metió Dios en un cuerpo de hombres. Entonces, en el caso del misterio de la iniquidad, también es una cosa no natural. Es una cosa no natural. ¿Por qué razón? Porque seguramente el anticristo, estamos en una época en donde hay clonación. Estamos en una época en donde no necesariamente el esperma es el que fecunda un óvulo, sino que ahora estamos en una época en la que los científicos pueden lograr que el ADN de una persona, no el esperma, sino que el ADN de una célula mamaria pueda fecundar un óvulo. De tal forma que los científicos podrían hacer que una pareja de lesbianas tuvieran un hijo de una manera no natural, pero natural. No natural en el sentido de la procreación, como nosotros la sabemos que es lo normal, pero que podrían sacarle ADN de la célula mamaria de la mujer que está siendo de hombre y meterla en el óvulo de la otra que está siendo de mujer y quedar preñada del ADN de su pareja, sin que haya esperma. Pero entonces, al no haber esperma, no hay espíritu. Sí hay espíritu soplo de vida, pero no hay espíritu individualizante. Entonces el hombre que nace es un hombre bestia. Entonces es un receptor adecuado para que el misterio de la iniquidad se cumpla. Por eso nosotros vemos una lucha impresionante entre lo moral y lo amoral o inmoral en la ciencia, lo ético y lo que no es ético, y se habla de células madres y se habla de todas esas cuestiones que la mayoría de nosotros quizá no las entendemos muchito, pero que detrás de eso hay un movimiento científico que va a apoyar la aparición del anticristo como un ser no natural. Entonces, al prepararle, porque es que mire, tiene que ser exactamente lo mismo que sucedió con el Señor dijo, el Señor le dice al Padre, me preparaste cuerpo. Entonces, también el diablo quiere preparar un cuerpo para que entonces se meta el diablo, pues, para que se meta el diablo en ese cuerpo y entonces lo posea y entonces la cosa sí va a estar cardíaca, hermano, porque se va a manifestar, pero lo que a mí me preocupa un poco, y le decía yo en la mañana a los hermanos, es que se mira demasiado cerca. Yo lo miro tan cerca, hermano, que digo, Dios, Señor, ¿será que yo estoy delirando? ¿Será que, ay, Dios mío, será que las pocas letras, porque a Pablo las muchas letras lo volvieron loco, ¿será que a mí las pocas letras me están volviendo loco, Señor? Porque yo siento como que de un momento a otro aparece ese personaje en acción y la iglesia la miro tan acomodada, no usted no, pero quizás sí, va a saber, pero miro, digamos, cómo se está avasallando la mente de los cristianos, cómo la están contaminando, cómo cristianos caen, cómo con los avances tecnológicos la gente se contamina con la cuestión de internet, hermano, es indetenible esa cosa. Wow, eso yo nunca imaginé que fuera a tomar estas dimensiones.
la primera vez que a mí me explicaron lo que iba a ser un correo electrónico, yo creí que el cuate que me estaba hablando era un loco, pero dije, me voy a meter en eso. Y entonces empecé a buscar que la iglesia, yo todavía estaba en otra misión, y entonces yo empecé a insistir en que teníamos que subir una página. Cuando medio me explicaron que tuvíamos que subir una página para pues predicar el evangelio. Sí, todos decían que era un loco, pues ahora todo el mundo tiene páginas. Y yo nunca creí que iba a ser posible que un cuate me escribiera y entonces en el ciberespacio alguien agarrara el mensaje y lo guardara en mi correo, y cuando yo lo abriera, ¡pum!, me saliera. Sí, eso es imposible, pero mire hasta dónde hemos avanzado. Yo estoy hablando de que cuando usted nació no habían correos electrónicos. Sí. Los teléfonos que usted usaba le tenía que dar cuerda a usted así. Hoy no. Hoy su correo electrónico usted lo recibe en su propio celular. O sea, es el avance, y eso decía la Biblia que habría de suceder, que la tecnología, la ciencia iba a avanzar notablemente, que los viajes se iban a multiplicar. Mire usted con esa cosa de la fiebre porcina, como digamos, hoy estaba leyendo que había llegado a Chile de la República Dominicana. O sea, es una red tan impresionante. El mundo es una aldea. Con los medios de comunicación que tenemos ahora, el mundo es una aldea. Es impresionante. Entonces ahora nosotros estamos en medio de todo este rollo, y lo que tenemos que hacer es saber controlarlo y pedirle a Dios que nos auxilie. Pero yo sí creo que estamos en el tiempo final, en donde debemos de estar metidos con Dios, suplicándole a Dios que se recuerde de nosotros, y aún en medio de la ira, porque van a venir cosas bien feas en estos días, porque se va a convertir en el principio de dolores. No digo en estos días, en estas semanas, me refiero en este tiempo, porque es necesario que se manifieste el Hijo de Iniquidad, pero antes de que Él se manifieste, el Señor Dios Todopoderoso va a tener faneros y apocalipsis con los suyos, y los suyos son ustedes y soy yo. Amén. Un aplauso al Rey, hermano amado. Bueno, de eso estaba hablando en la mañana. De eso estaba hablando en la mañana. A mí me gusta el tema y me gusta. Pero hay temas también que están íntimamente ligados con el tema escatológico y que nosotros lo debemos de entender. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de que nosotros estamos en un nuevo pacto. Y entonces yo le estaba hablando desde el miércoles y el viernes acerca de Filipenses 4:8. No voy a hablar de eso ahorita, pero estaba hablando de Filipenses 4:8, en donde dice, hermanos, si hay algo que es verdadero, digno, y entonces después dice otro montón de cosas, en esto meditad. Pero dentro de lo verdadero dice que hay un verdadero tabernáculo, y eso nos invita a que si nosotros tenemos que pensar en lo verdadero, tenemos que pensar en el verdadero tabernáculo. Ahora, aquí eso es otro lío, porque el tabernáculo que hizo Moisés, ese tabernáculo era una especie de maqueta, aunque fuera grandota y lo tuvieran que acarrear en el desierto. Ese tabernáculo era una especie de maqueta, es decir, Dios lo hizo, nosotros los hombres lo hacemos al revés. Cuando queremos hacer un edificio, un templo, primero hacemos la maqueta y después construimos el templo, ¿verdad? El edificio, ¿verdad? Dios no, primero hizo el edificio, después se llevó a Moisés, le enseñó el edificio y lo bajó y le dijo, ahora haceme una maqueta. Vino Moisés, hizo la maqueta aquí y le dio órdenes al Señor y le dijo, cuídate bien de hacer todo el tabernáculo con las especificaciones que viste en el monte.
Ese monte, no vaya a creer usted que era el monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí, la Biblia dice que una nube descendió y él entró en la nube. Eso quiere decir que Moisés llegó al monte de Dios. Él primero llegó al monte Sinaí y ahí bajó la nube. Esa es la nube de gloria y lo trasladaron. Ese monte de Sión era una especie de puerta dimensional que lo trasladaba a él al monte de Dios. Aleluya. Ahora la puerta dimensional cambió. Eso es lo que le estoy tratando de decir. La puerta dimensional ahora no es el monte Sinaí, sino que la puerta dimensional ahora es el monte Sión. Y el monte Sión es la iglesia. Y es la puerta que da acceso cabal a la nueva Jerusalén. Quiere decir que nosotros, estando acá, estamos precisamente en la puerta del cielo. Y a veces nosotros no utilizamos mucho ese término porque como se le ponen nombres a las iglesias bien bonitos, hermanos, se ponen pilas y se agarran unos nombres, hermano, que uno ya dicen que no me van a decir que estoy hablando mal de ellos o bien de ellos, ¿verdad? Pero hay unos nombres que, Dios santo, le pusieron a una iglesia la puerta del cielo. Pero qué nombre más bonito. A otro le pusieron familia de Dios. Pero qué nombre más chilerísimo. Buenísimos nombres. Y entonces también hay unos que se salieron del huacal, ¿va? Que no sabían qué ponerle, unos que le pusieron Palestina. Y Palestina quiere decir Filistia. Se está diciendo filisteos. Que reprendo, ¿ah? Pero los que le atinaron bien, y a veces uno dice, no voy a hablar eso, pero mire usted, nosotros en Sión somos una puerta del cielo. Llegamos a Sión y somos trasladados dimensionalmente. Entonces a este Moisés le enseñan el tabernáculo que está en el cielo y entonces le enseñan todas las cosas del santuario. Dentro de las cosas del santuario, obviamente le enseñan el sacerdocio. Cuando él baja a la tierra, le dan especificaciones en Éxodo 25 de cómo tenían que ser los instrumentos, el candelero de oro, todas las cuestiones, y le dicen cómo tenía que vestirse el sumo sacerdote. Y dentro de eso le dicen que el sumo sacerdote tiene que tener 3 clases de vestiduras. Una vestidura talar blanca. Después de esa tenía que tener una vestidura azul que le llegaba más o menos a las rodillas. Y después de eso tenía que tener un efod. Y cada una de ellas se tenía que vestir el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. La vestidura talar blanca solo daba acceso al lugar del llamado atrio. La vestidura azul daba acceso al lugar santo. Y la vestidura de tres formas daba acceso al lugar santísimo. Entonces, pero esa solo la podía utilizar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entonces pero es que Moisés se lo vio. Moisés lo vio en el cielo. Entonces yo me imagino que vio oficiando a Melquisedec. Pero había un problema. Mire, aquí hay un problema, porque si él vio oficiando al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec allá, y todavía Jesús no había ido a la tierra, estamos en un lío. Entonces obviamente a él lo tuvieron que haber sacado no solamente del espacio, sino que del tiempo. Y vio oficiando a Jesús. Y a usted vestido de ropa talar. Y por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que revestir de Cristo.
Porque el otro asunto tan extraordinario es que en el antiguo pacto, que tenía buenas promesas, pero no tan buenas como estas, es que aquellos que entraban allá no podían penetrar en el lugar santísimo. Y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Pero ahora resulta que la cosa se cambia, porque con el cambio de sacerdocio, dice Hebreos capítulo 7, es necesario que haya cambio de ley. Entonces venimos nosotros, hermanos, qué cosa más linda. Venimos nosotros y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso no se podía dar antes. Entonces viene Dios Todopoderoso, hermano, y pone una ley que solo los levitas podían ser sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que ser del orden de los levitas. Ahí no teníamos parte ni suerte nosotros. Entonces Dios levanta un sumo sacerdote, el cual tampoco tenía parte en lo de sacerdocio, y por eso venía de la tribu de Judá. Y con varios gentiles en su genealogía, porque ahora nos iba a meter a nosotros. O sea que el pacto que tenemos es impresionante. Entonces viene le iba a decir a Moisés, hay que tratarlo con respeto al varón, porque viene el hombre y mira todo aquello, y cuando desciende empieza él a hacer el orden de todo esto, y todo lo que él está haciendo y estableciendo y fundamentando está señalando al que habría de venir. Eso es precioso. ¿Sabe por qué? Porque en Jesús se cumple todo. Por eso dice la Biblia que en Él todas las promesas del Padre son sí y amén. Entonces Él viene y como que todo, como que fuera una esponja, y todas las bendiciones que estaban en el Antiguo Testamento Él las absorbe, y cuando Él se va, saca todas las bendiciones para que en todos nosotros, los hombres y mujeres de este tiempo, se pueda caer sobre nosotros toda la bendición, incluso el servicio ministerial. ¿Me están entendiendo? ¿O seguimos hablando de escatología? No, mejor aquí, esto está bonito. Escatología también es sabrosa, ¿verdad? Entonces yo le quiero hablar del sumo sacerdote. Entonces resulta que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que todas las cosas que sucedieron en el antiguo tiempo son figuras, son sombra para nosotros, a los cuales nos ha alcanzado el final de los tiempos. Y entonces viene la Biblia y dice en Hebreos capítulo 3, por lo tanto, hermanos santos, ¿cuántos son santos aquí? Participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea que el apostolado del Señor Jesucristo vino a ser como un eslabón, como un link entre aquello antiguo para pasarlo ahora al sacerdocio nuevo. Pero Él se iba a constituir sumo sacerdote. Otra cosa bien importantísima acá, hermano, y me gustaría si usted me puede hacer el favor de buscar un texto que está en el libro de Hebreos, en donde dice que Jesús fue nombrado sumo sacerdote. ¿7 qué? Porque hay varios. A ver, léete ese que dijiste. Llevarle el micrófono, por favor, o si alguien lo tiene, Hebreos 7 por ahí rápido. Allá lo tiene, ve. Atrás de George, pero no de la selva, sino que Grajeda. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir. No, ese no es. ¿Qué dice ahí? No, ese no es. ¿Qué dice ese? 7:17 y después 5. Vamos a averiguar. Bueno, si no lo voy a buscar yo aquí. Dice, pues de él será testimonio. Tú eres sacerdote para
para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior. No, sí, bueno, mira eso, qué tremendo. Queda anulado el mandamiento anterior. ¿Qué dice 4:14? Que trascendió los cielos. Los cielos, No. Jesús, el Hijo de Dios, recibamos nuestra profesión. 2:17. Miremos 2:17 y después 5:10. Vamos a leer todo Hebreos. A nadie le hace mal leer la Biblia. 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las Ese cortes está de buenísimo, Dios pero ese andando. no es. El que yo busco es uno que dice que él fue engendrado, hijo, y como consecuencia fue hecho sumo sacerdote. ¿5 qué? A ver. Ahí le voy a decir por qué me interesa tanto ese verso. De la misma manera, Cristo no se glorió a sí mismo Ese para es. hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que primero lo engendra y le declara que es hijo y después lo declara que es sumo sacerdote. Y a nosotros primero nos hace hijos y después nos hace sacerdotes. Entonces esto quiere decir, y por eso me interesaba tanto encontrar el versículo, que nosotros si somos hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Usted está seguro que es hijo de Dios o es solo evangélico? Si usted es hijo de Dios, usted es un sacerdote, pero si usted es un sacerdote tiene que saber de qué orden, y ese orden es el orden de Melquisedec. Y si usted es sacerdote según el orden de Melquisedec, tiene que saber cómo es Melquisedec. Pero el problema que tenemos es que el apóstol Pablo, que yo creo que él fue el que escribió el libro de Hebreos, les empieza a hablar de Melquisedec y de repente se queda como que todos se quedaron así con ojos de huevo estrellado. Y entonces les digo, miren, acerca de estas cosas yo tendría que seguir hablando mucho, pero debido a que ustedes son unos, hay que enseñarles otra vez los rudimentos, entonces mejor dejémoslo ahí, eso les dice. Y entonces cuando yo estoy leyendo esto dice, ¿y qué culpa tengo yo, digo yo, de que estos de ahí no le atinaran y me dejó con duda? Entonces como que si el Espíritu Santo me dijera, vos también estás en las mismas manitos, no te hagas. Pero ahora yo veo que hablar de Melquisedec está escondido en el Antiguo Testamento. Porque ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿De qué orden? De Melquisedec. ¿Cómo tenía que ser? Lo describe cada sumo sacerdote del Antiguo Pacto. Entonces cada vez que nos encontramos con un sumo sacerdote en el Antiguo Pacto, nos está describiendo una faceta del sumo sacerdote nuestro. ¡Aleluya! O sea que cada uno de ellos estaba enseñando a Cristo. Y el primerísimo de ellos aparece en Números, pero aquí lo dice claramente que era sumo sacerdote en Esdras capítulo 7 versículo 5, cuando empiezan a hablarse de las genealogías, dice hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Entonces el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Pero hermano, por favor, fresquito estaba en la mente de Moisés, que acababa de bajar del monte de Dios, que había visto aquello y empezó a buscar entre toda la gente a quien, claro, y lo estoy diciendo en sentido simbólico porque Dios ya había nombrado a Aarón, su hermano, como profeta, como la voz que habría de utilizar Moisés, pero ahora cuando lo mira le hace un clic. Le hace clic porque Aarón quiere decir montaña de fuerza. Entonces él empieza a describir que este Melquisedec, el misterio de Melquisedec, el que ya nos siguió explicando Pablo en el libro de Hebreos, que el misterio de Melquisedec era que habría de venir
un sumo sacerdote cuya una de sus virtudes iba a ser que al acercarse a Él y al subir a esa montaña, nosotros íbamos a adquirir la fuerza que venía del cielo. Entonces, ahora por eso es que yo comprendo que entonces viene el Señor y le dice al apóstol Pablo, cuando Pablo está suplicándole, ¿verdad? Señor, quítame este aguijón. Entonces, y que el Señor le dice, ya, bástate mi gracia, porque mi poder, mi fuerza, mi sacerdocio se va a hacer visible en medio de tu debilidad. Entonces ahora nosotros, hermano, ¿cuántas veces no nos metemos en serios problemas por causa nuestra o por las vicisitudes de la vida, que a veces y nos sentimos débiles? ¿Alguna vez usted se ha sentido débil? ¿De veras? Impotente. Así que usted ya no lo puede hacer por usted mismo, quizá por una enfermedad, quizá a saber por qué causas, y entonces tiene que recordarse que tiene un Aarón, que tiene un sumo sacerdote, que significa montaña de la fuerza, que cuando usted sube ahí, escala hacia ese sumo sacerdote, va a regresar cambiado. A mí que no me venga a decir nadie que cuando se encuentra con Cristo sale igual. No sale igual. Si llegó triste, regresa alegre, hermano. Si llegó debilitado, regresa fuerte. Yo no sé cómo llegó usted a Él, pero le aseguro que si verdaderamente se encontró con Él, no puede seguir igual. Aleluya, denle un aplauso bien fuerte al Rey. Montaña de fuerza. Aunque dice Hitchcock que también puede traducirse un maestro. Entonces, el sumo sacerdote, una de las cosas que va a hacer es que te va a enseñar y te vas a convertir en un enseñador. Porque el que aprende tiene que terminar enseñando. No se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Por muy tímido que sea, están hablando de algún tema del cual él es experto y oye todas las barbaridades y sandeces que están diciendo todos los demás, entonces pide la palabra y dice, disculpen hermanos, yo no soy muy ducho para eso del hablar, pero ustedes son duchos para hablar, pero para el asunto que están hablando son unos, eso no es así, esto es por esto, y empieza, hermano, y lo tiene todos los tesoros en su mente, ¿verdad? Y lo beneficia a uno. Y eso es lo que te pasa a ti cuando vienes a la iglesia. Porque tú vienes con tu cofre abierto para que te pongan tesoros. Y a veces en la iglesia te enteras de algunos versículos que nunca te imaginaste que existían en la Biblia. Y dices, eso está en la Biblia. Qué tremendo, lo voy a averiguar. Averígüelo siempre. Siempre averígüelo, porque hay gente que dice cosas que no están en la Biblia. Fíjese que yo siempre lo he dicho en broma, pero aquí entre nos oí a un hombre, a un pastor, decir que la Biblia decía, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo dije, ¿cómo me hubiera gustado grabarlo? No dice eso, ¿verdad? Pero hay cosas tan lindas que cuando uno las está oyendo, se le vuelve rema. No puede ser, así dice la Biblia. Lo voy a apuntar y a investigarlo. El sumo sacerdote que tenemos es uno que no solamente intercede por ti, sino que te da fuerzas y te da enseñanza. Y entonces no cesas de aprender. Porque en este asunto nunca vamos a dejar de aprender toda la existencia. Oiga lo que le estoy diciendo, toda la eternidad. No vamos a terminar de aprender. ¿Cómo será eso, hermano? Porque imagínense, toda la eternidad.
¿Cuántos años? Eso son toda la eternidad. Toda la eternidad. Y usted con su mente al 100% glorificado, súper requete contra hiper mega ultra inteligente, digamos en ese estadio final. Einstein, a comparación suya, va a ser un retrasado. De veras, de veras. Y usted con esa capacidad, toda la vida, toda la eternidad, nunca va a terminar de comprender a Dios. Así de grande es Dios. Todos los días usted se va a levantar. No sé si se va a levantar. Tal vez no va a dormir, ¿verdad? No va a haber ni día ni noche. Y toda la vida usted va a estar siempre investigando y siempre inquiriendo y siempre descubriendo algo mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Y nunca va a llegar al tope porque Dios es infinito. Esto es yo no sé cómo decirlo. Entonces ese es el sumo sacerdote, el maestro que te va a tener paciencia. Pero no solo te va a tener paciencia, sino que te va a volver un maestro. Porque mire, esto es más o menos como acá. Sí, perdón, antes de seguir, ¿usted me está entendiendo? Mire, esto es como acá. Yo vengo y el Señor me da una revelación. Y yo me regocijo y la predico. Y me voy a predicarla en otros lados. Cuando yo regreso, ya vengo con otro rollo. Pero la enseñanza que le di y que usted aprendió, usted la agarra y le empieza a enseñar. Y al que se le enseña, la agarra y la sigue enseñando. De tal manera que los que van viniendo de último, hay alguien que les está enseñando, porque los convirtieron en maestros. ¿Por qué? Porque esa es la vocación de su sumo sacerdote, Jesús. Por eso es que le decían maestro. Todos ustedes tienen que ser maestros. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. ¿No lo ha leído? ¿Dónde está? Vosotros deberíais ser ya maestros. No tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los principios elementales, rudimentarios. Bueno, pero sigamos acá. Entonces otro sumo sacerdote, Aarón, precioso esa faceta, ¿verdad? El otro, Deuteronomio 10:6. Después los hijos de Israel partieron de Beerot Bene Jaacán hacia Mosera. Claro, los nombres de los lugares en los países, ¿verdad? A mí a veces me dicen, ¿cómo es que se llama ese lugar de ustedes allá? Huehuetenango. Ah, sí, Huehuetenango. ¿Qué Saltenango? Pero cuando yo trato de repetir nombres de lugares en México, Nezahualcóyotl. Ellos mejor le dicen Nesa. Ahora aquí están Beerot Bene Jaacán. Pues si está haciendo una colonia, usted ya sabe cómo le puede poner Beerot Bene Jaacán. Hacia Mosera. Ahí murió Aarón y ahí fue sepultado. Y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. Entonces el segundo sumo sacerdote que la Biblia nos relata es Eleazar. Y Eleazar quiere decir Dios es mi ayuda o ayuda de Dios. Entonces lo que Dios estaba diciendo es: les voy a enviar un sacerdote que voy a ser yo mismo, que les va a echar una manita. ¿A usted alguna vez lo han ayudado? Se me hace que no. Se lo voy a poner de otra forma, pues. ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela
a la misma escuela con su hermano mayor, que les tocaba en la misma escuela su hermano más grande, que estaba 3 años o 2 años, ¿sí? Usted se sentía seguro. ¿Por qué razón? Porque si lo molestaban, tenía ayuda. Yo me recuerdo que en primaria había un muchacho que estudiaba con nosotros, que todos lo molestaban, hermano. Sinceramente, menos yo. Hablando en serio. Todos lo molestaban. Y le decían de todo, hermano. Pobre, ese muchacho sufrió mucho ahí en esa escuela. Pero su hermana mayor estudiaba en el colegio también. Solo que el colegio en el que yo estudiaba era aparte hombres y en otro edificio aparte mujeres. Pero lo molestaron tanto que un día él se quejó con la hermana mayor. Y la hermana llegó a la salida. ¿Quién es el que estaba fregando a mi hermano? Como era mujer, canchita, bien parecida. Nosotros y qué, le dijo uno, hermano, y lo va agarrando. Mire, hermano, yo no lo molestaba, pero de esa vez en adelante, menos. ¿Alguna vez ha tenido ayuda de alguien? Va, pues se lo va a poner de otra manera. Es que así es como yo entiendo esto, hermano. Porque es que si no se mira así tan superficial, sí, Dios me ayuda, Dios es mi ayuda, mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se levante, y cantamos, no, pero miremos qué quiere decir esto. Mi viejito, después de ese colegio que le estoy diciendo, se le metió la onda de que en los colegios privados le regalaban el año a uno, y que donde uno verdaderamente se los ganaba en las escuelas públicas. Entonces me dijo, te vas a una escuela pública. Y de ahí en adelante, escuela pública tuve que salir. Y pues me llevó el río. Porque me hubiera ido bien si primero me hubiera tocado escuela pública y después colegio. Porque el ambiente es distinto. Entonces estoy en una escuela pública. Y el primer día, yo llego nuevo, hermano. Pero ya habían a viejos ahí que estaban repitiendo. Primero prego. Ya hombrones. Yo puro muchachito, como de 11 años. ¿Se imagina usted de 11 años este es su servidor? $12, qué sé yo. Y entonces estaba sentado yo en primera fila. Yo quería ser el mejor y me senté en primera fila, hermano. Y estaba escribiendo. Y yo oía que todos, que de repente en la clase hacían. Y se reían todos. Y entonces yo me volteé y me reía también. Seguía escribiendo. Y seguían otras. Total que sonó el timbre o no sé qué, lo que usaban ahí para recreo. Y yo seguí poniéndome al día en unas cosas. Cuando siento me agarrar por atrás un hombro ahorcándome. A él la molestaban así. Y como yo me volteaba y me reía, él creyó que era lo que estaba haciéndolo. Pero me estaba ahorcando. Y de repente aparece un cliente que no se me olvida su cara. Y le mete un tortazo y dice, jálole. Él es nuevo, ni sabe que así te molesta. Y se empieza a pelear con él. Yo me le quedé y le empecé a tomar fotos y mente puro paparazzi. Si yo lo miro ahora lo reconozco. Porque me ayudó, hermano, si me estaban matando. Bueno, yo sé, eso era lo que sentía.
Ahora imagínense este sumo sacerdote que tenemos. No me diga que solo a mí me estaban matando. A usted lo tenía revolcado. A usted lo habían agarrado del pelo, así ya estaba boqueando. Y lo agarraban. ¿Verdad que sos mío? Le decía el diablo. Y usted todavía quería balbucear. Lo metía entre el fango otra vez. Y se le metía el lobo por la nariz. ¿Verdad que sos mío? Y de repente aparece. No me diga que eso no le ayuda ni los... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me emociona esto? Porque si me ayudó cuando yo no lo conocía y era su enemigo, y ahora que estoy enamorado de él, ¿cómo no me va a ayudar? Entonces, ahí está Melquisedec, ahí está el sumo sacerdote. Por eso dice, considerad, hermanos, a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Y qué es lo que ha sido un sumo sacerdote? Era la ayuda que Dios daba. Yo sé que a ti te han ayudado muchas veces. Yo sé que han habido momentos de desesperación en donde el humano te ha dicho, ya para usted, disculpe, no hay solución. Mire, le voy a recomendar una buena funeraria. Y se levanta. ¿Cuántos han sido sanados aquí de una enfermedad terminal mortal? Ya, quiero ver las manos. Allá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hermano, un montón. Entonces usted sabe lo que estoy hablando. Cuando ya se había terminado toda esperanza, aparece Eleazar, sumo sacerdote, en la forma de ayuda de Dios, tendiéndote la mano, diciendo, toma mi mano, te voy a sacar de ahí. Pero es que me han dicho, es que el ángel viene y mueve. ¿Quieres ser sano o no? Sí, pero es que todos se meten antes que... ¡Ey! ¡Pah! Al fin agarra la mano, te saca. Hermano, serio, pero la escatología fue en la mañana. I'm sorry. Hoy el devocional se le cruzaron los cables al hermano Sergio. Miremos otro así rapidísimo. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada. Y el nombre de este hombre, Joiada, quiere decir conocimiento de Jehová. Entonces la Biblia dice que el Hijo de Dios es el que da a conocer al Padre. Dice, lo da a conocer a quien Él quiere. Entonces nosotros hemos llegado a conocer a Dios de una manera tan impresionante, como Padre, como Hacedor, como tantas cosas, porque nuestro sumo sacerdote está inmerso en el conocimiento de Dios, porque Él es Dios mismo. Tiene paciencia, hermano, porque imagine usted que Felipe va a decirle lo que le dijo, ahora muéstrelos al Padre y nos basta. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dice el otro todavía, hermano. Pero si yo soy el camino, la verdad y la vida, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, y les tiene paciencia. Claro que sí los regaña, porque desde resucitado les dice, duros de corazón, insensatos, que no era necesario que sucediera esto. Conocimiento, hermano, el conocimiento es bueno. El conocimiento en todo es bueno.
Pero el conocimiento de Jehová es mejor. Pues déjenme explicárselo otra vez con ejemplos. Mire, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. Son dos pasajes, uno de Isaías y otro de Amós, en donde se dice claramente que el pueblo que no conoció a Dios, que el pueblo que no conoció la palabra, que el pueblo que no tuvo intimidad con Dios, perece o terminan cautivos. Por eso, disculpe, entre paréntesis, que yo vuelva a abordar el asunto que abordé desde la semana pasada cuando empecé a hablarle, de que teníamos que renovar nuestra mente, que teníamos que pensar en las cosas que convenían y que teníamos que romper ya con la monotonía de estar criticando cosas que ni siquiera sabemos. Yo insisto en que el tiempo es lo único que ha cambiado y las caras, pero el engaño viene siendo el mismo. A mí me recuerdo que hace mucho tiempo, hermano amado, muchísimo tiempo, no tanto como primero preu, pero como me metieron, mire, yo estaba en un colegio, me meten en una escuela pública y entonces yo empiezo a tener contacto con un montón de gente que andaban en otro rollo. Y entonces de repente, jovencito, mataron a un estudiante. Y nosotros nos queríamos levantar en armas. Nos juntamos en el cementerio, muchachos, no sé qué. Yo ni conocí el cementerio, hermano. Ahí fue donde lo conocí. Nos juntamos en el cementerio, el gobierno, sí, el pueblo unido jamás se la vence. ¿Usted cree que eso se alimentaron ahorita? No, hombre. Y ahí vamos, hermano. Pero en ese tiempo sí la cosa era cardíaca. Cuando sentimos, nos tiraron al ejército. Todavía íbamos en el sepelio. Y todo. Yo no sé por dónde salí. Hasta aquí no sé por dónde salí. Pero yo le puedo decir que compañeros míos murieron asesinados. Estudiantes brillantes que los embaucaron por apoyar un movimiento, por apoyar otro movimiento, peleándose entre hermanos por falta de conocimiento. Pero es perdónenme, iba a decir una palabra muy fuerte, pero mejor no, es una tontería que a estas alturas del partido la historia se siga repitiendo. Y los viejos que vivieron eso, o que vivimos eso, y que tuvimos 36 años de guerra, no le podamos decir a los jóvenes, calma, se tienen que usar otros métodos. Siempre hay gente con intereses oscuros detrás de cada grupo, tratando de hacer daño. ¿Por qué vas a hacer carne de cañón? Es una irresponsabilidad. Compañeros brillantes míos, abanderados, hermano, los mejores de la clase, murieron torturados. Cuando uno pasa por el Quiché, mejor dicho, por Chichicastenango y va hacia el Quiché, bueno, eso a mí me lo contaron, yo no sé si será cierto, pero pasa uno por un arco en donde hay una como serpiente, hay un ídolo ahí, maya, y entonces a mí me dijeron, un día que pasé por ahí, ese es el dios tal, fulano de tal, de los mayas, y ese dios exigía para que lo honraran sangre que un hermano derramara de otro hermano. Y de ahí, de Chichicastenango hacia arriba,
fue donde más dura fue la pelea entre el ejército y la guerrilla, entre hermanos, entre guatemaltecos. Claro que de vez en cuando se encontraba por ahí un ruso, un cubano y un gringo, que eran los que le metían leña al fuego, ¿verdad? Y va de fastidiar para que nos matáramos. Yo creo que es una barbaridad que nosotros a estas alturas, si somos cristianos, estemos por falta de conocimiento de Jehová incentivando a la gente para que se peleen entre sí. No. A nosotros nos han dado el ministerio de la reconciliación. A nosotros no nos han dado el ministerio de andar fastidiando a la gente o de andarle, el que escupa aquí primero gana. Nuestro sumo sacerdote nos da conocimiento de las cosas. El conocimiento nos da poder. Nos juntamos en tal lado, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? A alguien vamos a matar. ¿Cómo así? ¿Acaso no dice la Biblia claramente que no corras presuroso con los que corren a derramar sangre? ¿Acaso no dice Proverbios en los primeros capítulos que el enemigo está tratando de engañar a los hijos de Dios? Porque en los primeros 7 capítulos empiezan, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Quiere decir que le está hablando a un hijo de Dios. Ten cuidado porque tienes este peligro, ten cuidado porque tienes este peligro. Hermano, discúlpeme, pero por algo también hemos vivido nosotros. Le hablamos por el Espíritu, le hablamos por la palabra, pero también le hablamos porque somos chuchos apaleados. ¿Sabemos dónde es que atropellan a los chuchos en el anillo periférico? Yo he tenido que parar jóvenes que estaban en pie de guerra. Y decirles, ¿y vos? ¿Qué vas a ir a hacer? Oh. Libre al viento, hermosa bandera, a vencer o a morir y amar. ¿Por qué no dices eso para Cristo? No, es que yo soy patriota. Muchas licas, hermano. Sinceramente, mucha tele. Yo sé que esto que estoy diciendo, híjole, primero Dios que no lo oigan los que le duele, pero este es el momento coyuntural. Ayúdame, Padre, por favor, para no hacer tonterías. Pero ¿cómo es posible que haya gente que diga que casi le esté rindiendo culto a un hombre que hasta hace una semana no conocían? Y que le estén diciendo que muchas gracias porque les abrió sus ojos. A mí mis ojos me los abrió Jesucristo, hermano. Conocimiento te da poder para que no seas llevado de aquí para allá. Así dice la Biblia, vosotros erais llevados antes a los ídolos mudos. Erais llevados, en otras palabras, eras usado, eras instrumentalizado, pero ya no eres esclavo. Tienes que aprender a meditar, a pensar, a conocer. Tienes que llegar al fondo del asunto. No tienes que dejarte llevar por emociones. Hermano, los cristianos no tenemos que tomar decisiones ni por el cerebro, ni por el hígado, ni por el corazón, sino por el Espíritu. El Espíritu nos dice, haga tal cosa, vámonos pues. Bueno, conocimiento de Jehová. Quiero conocer a Cristo, dijo Pablo, y el poder que salió de su resurrección. Y dice, y por conocerlo a Él, todo lo demás lo tengo por basura. Lo tiro a la basura, lo tengo por estiércol, dice una versión.
porque este es el conocimiento más lindo, más precioso. Seguimos. Les estoy hablando, ya voy a finalizar, espérenme un rato. Recuérdense, la escatología hoy, únicamente hoy, fue en la mañana. Hablamos del misterio de la iniquidad. Y hoy en la tarde, pues, es un devocional. Mi sumo sacerdote. Ya le di otra frase para que le enamore a Jesús. Mi sumo sacerdote. Mi ayudador. Mi conocimiento de Jehová. Mi montaña de fuerza. Para que cuando lo adore, le diga todo eso. Para que así entremos en la adoración. A los hermanos que les toca ministrar los dones, bueno, aquí ya casi no lo hacen, pero no se pongan a decir, adore a Dios, hermano, adore a Dios, eso es, porque aquí no buscamos animadores. Se métase a adorar. ¿Y qué cosa le puede decir? Pues todas estas cosas que le estoy diciendo. Mi torre fuerte, mi pronto auxilio, mi libertador, amor de mis amores. Aleluya. Hermano, dale un aplauso al rey, hombre. No sea tímido. Ok. Sí, ya llevo un tiempecito, pero espérenme un rato, por favor. Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo. Sumo sacerdote Hilcías. Ahorita no estoy viendo las acciones, ahorita no estoy viendo lo que hacían ellos. Ahorita estoy viendo el significado de los nombres, porque si vemos lo que hacían. Hilcías quiere decir Dios es mi porción. En otras palabras, Dios es mi herencia. En otras palabras, el que tiene a Dios tiene todo. Imagínate qué herencia la que le dieron a los israelitas, que vino el Señor y empezó a repartir las tierras. A fulano, denle en tal terreno, a mengano, denle en tal terreno, a mengano, tal terreno, tal terreno. Híjole, a todos le repartieron, hermano. Y ahí estaban los levitas esperando que les dieran su terreno, ¿verdad? Y entonces alguien le había preguntado, Señor, ¿se te olvidaron los levitas? Pero a Dios no se le olvida nada, ¿eh? ¿Se te olvidaron los levitas? Ah, no, a ellos no les den nada. Porque su herencia soy yo. Entonces viene el Señor, y mire qué tremendo. Cuando ya había pasado todo eso, empieza a dar instrucciones. Entonces a los levitas les tienen que dar ciudades amuralladas y les tienen que dar esto y les tienen que dar campo para sus ganados. Les dio ganado entonces. Y empieza a decir todo lo que les tienen que dar, pero que se los tenían que dar las otras tribus. Se los tenían que entregar. Los tenían que trabajar y se los tenían que entregar porque ellos les servían a Dios y los bendecían a ellos. Y ahora tú eres ese levita. Tu herencia es Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, que a ninguno le vaya a parecer poca cosa, porque sería un insulto contra la divinidad. Bueno, voy a finalizar en un rato. Entonces el capitán de la guardia, segundo libro de Reyes 25:18, tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo. Y resulta que Seraías quiere decir príncipe del Señor. Por eso que cuando Jesús se presentó, de él era del que hablaba Isaías cuando decía príncipe de paz. Era el hijo del rey. Solo la gente tonta, la gente que no conoce, no se da cuenta cuando está tratando con un príncipe.
Usted me podría ayudar a predicar y decirle al hermanito que tiene en la par, usted es un príncipe. Si es una mujer, dígale, princesa, usted es un príncipe, hermano. Usted es un príncipe. Es un príncipe. Hace unos años entró a Estados Unidos el príncipe, el hijo del rey Juan Carlos se llama, Juan Carlos de España. ¿Y el hijo cómo se llama? Felipe. Entró el príncipe Felipe. Y el menso de migración le armó clavo. El príncipe de España. Yo le puedo asegurar que ese cuate ya no trabaja ahí. Estuvo a punto de volverse una situación diplomática grave. Tuvieron que ofrecer disculpas. Estamos hablando de Gringolandia, que usted sabe que no le pide disculpas a nadie, pero ofendieron a un príncipe. Pero de veras, bueno, mejor yo lo único que solo estoy poniendo un ejemplo. Usted es un príncipe. Espéreme. Es que yo no sé si me voy a entender, hermano. Mire pues, ¿por qué fue tanto el lío ese día, ese que le estoy contando? De cuando el príncipe Felipe entró a... ¿Por qué fue el problema? Bueno, ya se lo conté. No lo reconoció, está bien, pero ¿por qué tanto clavo? Por lo que representa, porque representaba al rey, y al representar al rey, estaba representando al reino. Porque España no... Bueno, estaba representando a esa nación. Entonces el que se mete con usted, ¿a quién está ofendiendo? Porque resulta que este sumo sacerdote ahí era príncipe del Señor, pero después en Hebreos 7 le dicen rey de paz, ya no príncipe de paz, ahora es rey de paz. Y entonces como nosotros somos convertidos en hijos, entonces a nosotros nos hacen sacerdotes y nos hacen príncipes. Por eso el Señor dijo, el que lo recibe a usted me recibe a mí. Bueno, finalizo en un rato. No, ahorita sí, ya, espere. Solo le voy a decir cuáles amarías. El Señor ha dicho. Ya no voy a explicar, usted sáquenle Azarías. El que oye la palabra del Señor. Eliasib. Entonces aquí sí me voy a detener un ratito y ya lo dejo en paz. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100, hasta la torre de Ananeel. Entonces ahora, óigame lo que le quiero decir. Eliasib quiere decir a quien Dios levanta o a quien Dios levantó. Y a mi sumo sacerdote, el Señor lo levantó de entre los muertos. Y al levantarlo de entre los muertos, Él se levantó con sus hermanos, los sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para restaurar, para edificar. Entonces una cosa que le quiero decir es que nadie puede restaurar si antes no ha sido destruido. Porque lo tuvieron que destruir, restaurarlo a él, y cuando ya restaurado, entonces restaura. No se me olvida un hermanito, y ya con esto, mire, me empiezo a vestir, me pongo mi reloj,
No se me olvide un hermanito. Hoy una pregunta, no es tema escatológico. En la mañana fue. Un hermanito algo rebeldito. Amigo mío. Cachito rebeldito, no mucho. Hablaba muy bien el inglés. Hablaba el inglés como que fuera gringo y el español como que fuera usted. Y entonces cada vez que venía algún predicador lo invitaban a que él fuera el traductor. Y encima de eso tenía unción el hombre. Entonces era algo exquisito oírlo predicar y traducir. Entonces, cuando ya andaba en rebeldía, le tocó traducirle a un profeta. Y el profeta empezó a predicar y pao, y de repente, ¡fu! La hermana que está allá, pero un profeta de esos terribles, ¿verdad? La hermana que está allá, los 20 quetzales que perdiste hoy en la mañana, por los cuales tuviste un lío con tu esposo, están en tal y tal lado. Ulugrum. Y seguía predicando, allá, así dice el Señor, y y aquel traduciendo. Y de repente se volteó con él y le dijo, no traduzcas esto, así dice el Señor. Hace 8 meses te rebelaste contra mí. Y yo te destruí. El hombre estaba destruido, ¿a qué le cuento? Un montón de cosas. Y todavía te falta. Pero te quiero decir que después de destruido completamente tu ego, tu carácter y todo, te voy a levantar. Y te voy a levantar con el único propósito de que tú levantes a los que están destruidos. Y siguió predicando, sin traductor. Ay. Entonces te quiero decir, allá con esta me despido. Si alguno de los que están aquí los tienen así contra la pared y que le están dando duro y que piensa, ya, ahorita ya por lo menos estos 25 pesos que me dejen, no, también ya se van a ir. No, ya no, ya, ay, auxilio. No temas, porque tu sumo sacerdote fue llevado hasta las cenizas. Y dice el Señor a través de Job, yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará de en medio de las cenizas. Tu sumo sacerdote es experto en levantarse. Es experto en levantarse de lo que aparentemente era un fracaso. Entonces, yo no le quiero predicar a hombres y mujeres de éxito. Yo le quiero predicar a fracasados. Fracasados que son valientes. Y que a pesar de que se han caído varias veces, se vuelven a levantar. A eso le quiero predicar. Y a eso les estoy predicando en este momento. Y les estoy diciendo que tu sumo sacerdote te levantará. Porque se levantó. Mis hermanos de la alabanza, suban, por favor. Eliasib quiere decir a aquel a quien Dios levanta. Y hay un himno. Hay un himno mero extraño.
que yo creo que el que lo hizo debe de haber estado en una condición no muy, debe haber estado pasando el Niágara, y empezó a cantar, tal vez sentado, viendo a saber qué cosas, empezó a tararear. Y de repente le puso letra. Es un hermano que conocemos, se llama Tony, y se puso a cantar. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levanta. Él te va a levantar. Él te va a levantar. Quizá has estado pasando por luchas laborales, familiares, depresiones, problemas de salud. Pero ¿por qué no le dices a tu alma? Él me va a levantar. Él es el que me va a levantar. 7 veces cae el justo, y aún en la 7ª lo levantará Jehová. Bienaventurado el que no anda solo, el que anda acompañado, porque si cayere, tiene quien lo levante. Él, dice la Biblia, es el que levanta del polvo al pobre, lo levanta del polvo al pobre y del muladar al necesitado. Dios te va a levantar. Ten la plena certeza, la seguridad que Dios te va a levantar. Si hay alguien con mucha necesidad de ser levantado, véngase para acá al frente, a cantar con nosotros acá al frente, y a confesar que Él le va a levantar. Si hay alguien que, oiga lo que le voy a decir, si hay alguien que está caído y que siente que no se puede levantar, véngase y dígale a su alma mientras canta: Él me va a levantar. Yo sé que Él me va a levantar. Si hay alguien que está postrado en una cama y me está oyendo, dígale: sé que tú me levantarás. Si hay alguien que quizá me está oyendo en un hospital, tirado en la cama de un hospital, óigame bien, el sumo sacerdote que nos han enviado quiere decir su nombre, sus acciones y sus virtudes. Quiere decir aquel a quien Dios levanta. Dilo, dilo. Quizás te has sentido lejos de Dios. Quizás ya no has podido levantar tu cántico como antes. Pero dile a tu alma: alma mía, Él me levantará. Sí, Señor, yo sé que tú me levantarás. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Dios te va a levantar. Dios
Dios no te va a dejar tirado en el desierto. Dios no te va a abandonar en la prueba. Esa es su naturaleza. A Él le agrada levantar al caído. A Él le agrada ayudar al necesitado. El corazón contrito y humillado no lo desprecia. Confiésalo con música en tu corazón y en tus labios. Y dilo. Me levantará, me levantará, me levantará, me levantará. Volveré otra vez a dirigir a las multitudes. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por esta gente. Yo vengo suplicándote que tengas misericordia. Yo te vengo a suplicar esta noche que tú te manifiestes en la faceta de sumo sacerdote Eliasib, ese al cual Dios lo levantó y él se levantó para levantar. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, bendito Jesucristo, te ruego, te suplico respetuosamente, Jesús, que de la misma manera como el Padre te auxilió por su Espíritu, levantándote del lago de fuego y de entre los muertos, hoy vengas a vivificar nuestros cuerpos mortales y que vengas a levantar a aquellos que se han sentido deprimidos, tristes, caídos, sin esperanza. Porque yo vengo anunciando a un sumo sacerdote cuyo nombre significa aquel al que Dios levanta. Levanta, levanta a tu pueblo, levanta a tu gente, levántalos a una nueva dimensión. Quiero leerle, después de haber confesado que Él nos va a levantar, quiero leerle algo que sucedió, en donde Jesús le está hablando
a la gente, a los fariseos, a los religiosos, y les dice: ¿no habéis leído cómo David entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Pero interesante, siendo Abiatar sumo sacerdote, cuando David estaba siendo perseguido, hermano, cuando no tenía esperanza ya de nada, ni siquiera le había dado tiempo a sacar un arma de su arsenal, huyó porque apremiaba, lo iban a matar. Huyó sin su esposa, le quitaron a su esposa. Huyó sin sus galardones, sin su arma, y estaba hambriento. Y se encontró con un sumo sacerdote que se llamaba Abiatar. Y Abiatar quiere decir padre de sobreabundancia. Yo te quiero decir una cosa: tú te has encontrado con el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en quien se manifiesta la grandiosidad de un padre de sobreabundancia. Y aunque estés pasando por momentos de angustia, tribulación, de lucha, conocerás al Dios milagroso que provee. Yo quiero sellar en el nombre de Jesús esto. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo sellando este mensaje con esta oración apostólica, Señor, a favor y pastoral a favor de tu pueblo, suplicándote que Abiatar, el sumo sacerdote, esa faceta se manifiesta en nuestro sumo sacerdote Jesucristo, según el orden de Melquisedec, hoy. Y que venga no abundancia, no solamente abundancia, que venga sobreabundancia de cosas buenas sobre esta gente que ha confesado que tiene su confianza puesta en ti, para que tú les levantes. En el nombre de Jesús sello esta oración. Que así sea, 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 que así sea. Dale un aplauso al Rey. Yo sé que el tiempo nos ha avanzado, pero no quisiera que se fuera sin que me permitiera bendecirlo. Quiero cubrirlo en el nombre de Jesús. Viene una semana que para muchos es de incertidumbre, pero para el pueblo de Dios habrá de ser una semana gloriosa también, como las anteriores. Pero anhelo con todo mi corazón que usted sea cubierto. Déjeme orar, déjeme bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, de la misma manera como lo he hecho en los otros servicios con tu pueblo que has traído, vengo abrazando con tu manto, vengo abrazando con tu manto a este pueblo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que los pongas en tu mano izquierda, que con tu mano izquierda los sostengas, la mano donde está la riqueza y la prosperidad, y que los cubras con tu mano derecha, que los encierres, Señor, con la honra y con larga vida. Yo te ruego, Señor, que la promesa que le diste a Abraham en Génesis 15 se haga realidad hoy
en cada uno de los que me están escuchando. Que tú seas escudo alrededor de ellos. Que haya una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que los 3 círculos con los que tú protegiste a Job vengan sobre ellos también. Que sean protegidos en lo individual, que sean protegidos en su familia y que sean protegidas sus propiedades que tú les has dado. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero suplicarle un favor. Yo tengo que salir a hacer un viaje apostólico así relámpago. Y quiero pedirle, mientras tome su lugar, si fuera, ya no le voy a quitar más tiempo, 3 minutitos y nos vamos. Yo le quiero rogar en el nombre de Jesús que ore y que me envíe, por favor. Le voy a pedir a la familia también Meléndez González que pasen adelante, nos están pidiendo cobertura apostólica, que pasen acá mientras tal vez me traen una cita para que puedan, gracias. ¿Me podrán enviar? Ruéguele al Señor que me abra las puertas migratorias, aduanales, de las autoridades de los aviones, etcétera, y que me deje hallar gracia a las congregaciones a donde voy a predicar la palabra, por favor. Amén. Mi esposa, los pastores, me hacen el favor de venir y orar por mí. Y después de esto, pues yo ya oré por usted, ya lo cubrí. Ese era mi anhelo, por eso le digo, por favor, déjenme bendecirlo, porque no quiero que las turbulencias de tantos pensamientos de insensatez que el diablo está enviando sobre los guatemaltecos pongan incertidumbre en la mente de las ovejas de Dios que fueron puestas bajo mi cuidado. Así, y ahora ore usted por mí, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, enviamos a tu siervo, Padre, una vez más. Este pueblo que tú le has dado a pastorear, Señor, lo enviamos con amor, Señor, suplicándote, Padre Santo, que lo guardes, que lo escondas, Padre, que lo protejas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, que haya gracia, Señor, al lugar donde va. Por cada país donde pase, Señor, haya gracia, Padre. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Lo has levantado como un atalaya, Señor. Cúbrelo, Padre, con tu sangre bendita. Con la sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario. Por fe la estamos rociando sobre él, Señor. Para que ninguna arma forjada ose levantarse contra él, Señor. Nubla las mentes de los enemigos, Padre. En el nombre de Jesús, para que nadie ose, Señor, pretender hacerle daño, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tu verdad tendrá que ser, Señor, la que triunfe, Padre, tu justicia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos, lo ofrendamos con todo nuestro amor, Señor, para que vaya a anunciar el Evangelio, las nuevas, Señor. Dale gracia, Padre, que tu palabra, Señor, fluya como perlas escondidas en tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, dale fuerzas como se las das al águila, Padre. Oh Señor, que muchas almas, Señor, se conviertan a ti a través de lo que oigan por la boca de tu siervo, Padre. Que muchos siervos abran sus ojos, Señor. Que muchas ovejas que están confundidas, Señor, presten su oído, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, bendito, nosotros lo bendecimos, Padre, y lo ponemos en tus manos, Señor. Te lo enviamos con todo nuestro amor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, gracias, hermanos. Rompan filas. Muchas gracias por su bendición. Vamos a orar por la familia que está pidiendo cobertura, que es la familia Melendres, perdón. No es muy común el apellido, ¿verdad? Melendres González. ¿Perdón? Sí. Padre, te damos gracias por esta familia. Estamos extendiendo, Señor, manto apostólico, alas apostólicas y pastorales sobre sus vidas. Permite que ellos sean cubiertos y desarrollados también en este lugar, en el nombre de Jesús, a donde tú les has enviado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.